Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad, Saliendo en Libertad, y bienvenidos a esta tríada que llevamos ya 3 días con Erich Fromm. De hecho, es una tríada, yo diría que es una tríada triple, porque es Erich Fromm, es el Cuarto Camino y es Jacobo Greenberg. Autores que a mí particularmente me fascinan. 3 de 3. Erich Fromm, El Cuarto Camino con Gurdjieff y Jacobo Greenberg, El mundo de los cristales. Volvemos hoy a un tema interesantísimo con Erich Fromm, que es la libertad y el determinismo, y luego lo alternativo, o como queréis llamarlo. Hemos paseado o revisado problemas empíricos que tienen que ver con la destructividad, con la violencia. Así podemos empezar a hacernos la pregunta, ¿el hombre es bueno o es malo? La pregunta es un poco peculiar, pero es igual. Vamos a entrar ahí, ¿el hombre es bueno o es malo? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Es libre o está determinado por las circunstancias? Según el profesor que tiene un libro fantástico, que es neurobiólogo de la Universidad de Sapolsky, dice que no existe el libre albedrío. ¿Es libre el hombre o está determinado por las circunstancias? ¿O son erróneas esas alternativas y el hombre no es esto ni aquello, o es esto o es aquello? El hombre es un esclavo de una generación, de una civilización superior que está aquí. El hombre ha sido esclavizado por el hombre en un sistema opresor llamado religión, esperanza, política. ¿Preguntas? ¿Ha sido el hombre esclavizado por Dios, por ese Dios terrestre, del mediador, que es el cura, el gurú, el religioso? La respuesta a esas preguntas servirá mejor a nuestro propósito si empezamos por el estudio de una cuestión más. ¿Puede hablarse de la esencia del hombre o de su naturaleza? Y si se puede, ¿cómo habría de definirla? En cuanto a la pregunta de si puede hablarse de la esencia del hombre, fácilmente se advierten dos puntos de vista contradictorios. Según uno, no existe tal esencia del hombre. Este punto de vista lo sustenta el relativismo antropológico, que sostiene que el hombre no es más que el producto de normas culturales que lo moldean. Por otra parte, el estudio empírico de la destructividad tiene sus raíces en la opinión sustentada por Freud y otros muchos de que sí existe la naturaleza humana. En realidad, toda la psicología dinámica se basa en esta premisa. La dificultad de encontrar una definición satisfactoria de la naturaleza humana estriba en el siguiente dilema. Si suponemos que cierta sustancia constituye la esencia del hombre, estamos obligados a una posición antievolucionista, antihistórica, que implica que no hubo ningún cambio fundamental en el hombre desde el momento mismo de su aparición. Es difícil de conciliar esta opinión con el hecho de que hay una enorme diferencia entre nuestros antepasados menos desarrollados y el hombre civilizado tal como aparece en los últimos 4 o 6 mil años de la historia. Por otra parte, si se acepta un concepto evolucionista y se cree en consecuencia que el hombre cambia constantemente, ¿qué queda como contenido de la supuesta naturaleza o esencia del hombre? Tampoco resuelven este dilema las definiciones del hombre como animal político, que dice Aristóteles, animal que puede hacer promesas, como dice Nietzsche, o animal que produce con previsión y con imaginación, como dice Marx. Estas definiciones expresan cualidades esenciales del hombre, pero no tocan a la esencia del hombre. Creo que puede resolverse el dilema definiendo la esencia del hombre no como una cualidad o una sustancia dada, sino como una contradicción inherente a la existencia humana. Se encuentra esta contradicción en 2 series de hechos. 1. El hombre es un animal, pero su equipo de instintos, en comparación con el de todos los demás animales, es incompleto e insuficiente para asegurarle la supervivencia a menos que produzca los medios para satisfacer sus necesidades materiales y cree el lenguaje y herramientas. O sea, lenguaje, herramientas y una incapacidad para ser animal. Es decir, mato, por ejemplo, así como sin pensar. Tiene que producir, pero es que además es que tenemos eso, porque eso existe en nosotros, nunca se ha ido, y tenemos algo más que en principio los animales no tienen. 2. El hombre, como los demás animales, tiene inteligencia que le permite, esto es lo de la metacognición, usar procesos mentales
para conseguir objetos inmediatos, prácticos, pero el hombre tiene otra cualidad mental que carecen los animales. Tiene conocimiento de sí mismo, de su pasado y de su futuro, que es la muerte, de su pequeñez e impotencia. Conoce a los otros, como amigos, como enemigos o como extraños. El hombre trasciende toda la vida de otro porque es, por primera vez, consciente de la vida de sí mismo. El hombre está en la naturaleza sometido a sus dictados y accidentes, pero trasciende la naturaleza porque carece de la ignorancia o inconsciencia que hace del animal una parte de la naturaleza, como uno con ella. El hombre se encuentra ante el espantoso conflicto de ser prisionero de la naturaleza, pero libre en sus pensamientos, de ser una parte de la naturaleza y ser, sin embargo, una rareza de la naturaleza, por así decirlo, de no estar aquí ni allí. El conocimiento que el hombre tiene de sí mismo lo hizo un extraño en el mundo, aislado, solitario y amedrentado, es decir, miedo. La contradicción que he descrito hasta ahora es en lo esencial la misma de la opinión clásica según la cual el hombre es cuerpo y alma, ángel y animal, que pertenece a dos mundos antagónicos entre sí. Lo que quiero destacar ahora es que no basta con ver este conflicto como esencia del hombre, es decir, como aquello por cuya virtud el hombre es hombre. Es necesario ir más allá de esta descripción y reconocer que ese mismo conflicto en el hombre exige una solución. Del enunciado del conflicto surgen inmediatamente ciertas cuestiones, tales como: ¿qué puede hacer el hombre para luchar contra ese miedo inherente a la naturaleza? Naturaleza del hombre, naturaleza de la naturaleza. ¿Qué puede hacer el hombre para encontrar una armonía que lo libere de la tortura de la soledad y le permita sentirse en el mundo como en su casa, encontrar un sentimiento de unidad? Yo hasta preguntaría, aunque suene medio marxista, pero me da igual, ¿qué haría el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para liberarse del trabajo? Siendo el ser humano acción, es acción, ha de ser acción. Lo que ocurre es que el trabajo se ha convertido en el aire. Hay muchas maneras. No bebemos agua, podemos morir. No respiramos, podemos morir. No trabajamos físicamente. Algunos dicen que mentalmente también. A cambio de unos kikis, no compramos nada, no morimos. La respuesta que el hombre tiene que dar a esas preguntas no es una respuesta teórica, aunque se reflejen las ideas y las teorías sobre la vida, sino una respuesta de todo su ser, de su sentimiento y su actuación. La respuesta puede ser mejor o peor, pero aún la peor respuesta es mejor que ninguna. Hay una condición que debe llenar toda respuesta. Debe ayudar al hombre a vencer la sensación de aislamiento y adquirir un sentimiento de unión, de unidad, de pertenecer a un conjunto. Hay muchas respuestas que el hombre puede dar a la cuestión que le plantea el hecho de haber nacido humano, y en las páginas siguientes vamos a revisarlas. Quiero subrayar de nuevo que ninguna de estas respuestas como tal constituye la esencia del hombre. Lo que constituye la esencia es la pregunta y la necesidad de una respuesta. Las diferentes formas de existencia humana no son la esencia, pero son las soluciones del conflicto que en sí mismo es la esencia. En la primera respuesta a la búsqueda para trascender el aislamiento y llegar a la unidad, a esto lo llamo la respuesta regresiva. Si el hombre quiere encontrar la unidad, si quiere librarse del miedo a la soledad y la inseguridad, puede tratar de volver al lugar de donde vino, a la naturaleza, a la vida animal o a sus antepasados. Puede tratar de deshacerse de lo que lo hace humano y, sin embargo, lo tortura. Por ejemplo, su razón y el conocimiento de sí mismo. Parece que el hombre trató de hacer precisamente eso durante centenares de miles de años. La historia de las religiones primitivas es testimonio de ese intento. Y lo que es un estado psicopatológico grave en el individuo. En una forma u otra encontramos tanto en las religiones primitivas como en la psicología individual el mismo estado patológico grave, la regresión a la existencia animal, al estado de preindividuación, al intento de prescindir de lo que es específicamente humano. Yo esto no lo acabo de entender todavía. Le voy a dar un poquito de margen a Erich Fromm, porque esto conecta mucho con el chamanismo, ese podcast que estamos haciendo también. Y yo de momento no estoy muy de acuerdo con lo que está contando, pero lo dejamos ahí abierto a ver por dónde va. Pero este aserto
debe ser limitado en un sentido. Si las tendencias arcaicas regresivas las comparten muchos, tenemos el panorama de una folie à millions, es decir, la locura de todos. El hecho mismo del consenso hace que la locura parezca prudencia. Es que lo del consenso es muy peculiar, porque el consenso era en el comunismo, el consenso fue en el fascismo, el consenso existe en los populismos, lo del consenso es todos nos tiramos, o todos nos dice alguien que nos tiremos y nos tiramos. Lo del consenso es un poco peligroso. Es interesante, pero es un poco peligroso, porque hay muchos tipos de consenso. Pero este aserto, repito, debe ser limitado en un sentido. Si las tendencias arcaicas regresivas las comparten muchos, tenemos el panorama de una folie à millions. El hecho mismo del consenso hace que la locura parezca prudencia y la ficción realidad. Claro, en esto de la regresión podemos poner un ejemplo actual. Si el ser humano, nosotros llegáramos a un punto que dijéramos, no, se acabó este rollo que os habéis inventado de los teléfonos e internet, y quiere volver a un estado en el que no hay eso y que haya oficinas, claro, hay mucha gente que dirá, estamos locos, perdemos derecho, ya no sé guiarme por la calle sin el Google Maps. Ya, pero es que antes lo hacíamos. Es que hay países hasta en los que no hay calles. Yo recuerdo un viaje a Marruecos donde no había calles y para preguntar a la calle daba referencias como cerca de la farmacia de Monsieur Papapam. Ah, sí, aquí. Esto es muy ambiguo. Claro, cuando hablamos de agua, potabilidad, abro el grifo, ducha caliente, higiene, ahí. Por eso aquí hay que pensar, aquí estamos. Pero este aserto debe ser limitado, como dice Erich Fromm, en un sentido. Si las tendencias arcaicas regresivas las comparten muchos, tenemos un panorama de folie à millions. El hecho mismo del consenso hace que la locura parezca prudencia y la ficción realidad. El individuo que participa de esa locura común carece de la sensación de aislamiento completo y de separación y en consecuencia escapa a la intensa angustia que experimentaría en una sociedad progresiva. Debe recordarse que para la mayor parte de la gente razón y realidad no son otra cosa que el consenso público. Razón y realidad, el consenso público, el entorno en el que estás, que es aceptable y que no. Uno no enloquece nunca cuando no difiere del suyo el pensamiento de ningún otro individuo. Es decir, todos iguales. La alternativa a la solución arcaica regresiva del problema de la existencia humana, de la carga de ser hombre, es la solución progresiva, la de encontrar una armonía nueva, no por regresión, sino por el completo desarrollo de todas las fuerzas humanas de la humanidad, dentro de uno. Claro, esto suena fantástico. Yo participo y parto de la base de que lo que se llama regresivo, que sería una vuelta a algo que existía anteriormente, por ejemplo, en ese ejemplo que os he puesto, de los teléfonos, de Internet, de tantas otras cosas. Y yo particularmente no lo veo como regresivo. Pero eso es una opinión. Por eso, cuidado con lo de progresivo y regresivo. Es cierto que el ser humano tiene una tendencia a decir, lo de antes era mejor, lo de antes era peor, lo de antes era mejor, y bueno, cosas de ese tipo. Pero eso no excluye cosas, no excluye cosas. La de encontrar una armonía nueva, no por regresión, sino por el pleno desarrollo de todas las fuerzas humanas de la humanidad, dentro de uno. Bueno, dentro de uno, porque si tenemos que esperar que todo el mundo entre en esa fase, no llegamos nunca a que ya estamos en 7.000 millones de habitantes. La solución progresiva fue vista por primera vez en una forma radical. Hay muchas religiones que forman la transición entre religiones regresivas arcaicas y la religión humanista, en aquel notable periodo de la historia humana comprendido entre 1500 a.C. y 500 a.C. Apareció en Egipto hacia 1350 a.C. en la enseñanza de Echnatón.
y hacia el mismo tiempo entre los hebreos con las enseñanzas de Moisés. Hacia el 600-500 a.C. anunciaron la misma idea Lao Tse en China, Buda en la India, Zaratustra en Persia, los filósofos en Grecia y los profetas en Israel. La nueva meta del hombre, la de llegar a ser plenamente humano, recuperando así su perdida armonía, se expresó en diferentes conceptos y símbolos. Para Ecnatón, la meta estaba simbolizada por el sol, para Moisés, por el dios desconocido de la historia, Lao Tse lo llamó Tao, el camino, Buda lo simbolizó con el nirvana, los persas con Zaratustra, los filósofos griegos como el motor inmóvil, los profetas como el mesiánico fin de los días. Estos conceptos estaban en gran medida determinados por los conceptos y modos del pensamiento y, en último análisis, por la práctica de la vida y la estructura socioeconómica de cada una de las culturas. Pero aunque la forma particular en que se expresaba la nueva meta dependía de diversas circunstancias históricas, la meta era esencialmente la misma: resolver el problema de la existencia humana dando una solución adecuada a la cuestión que la vida plantea, la de que el hombre se haga plenamente humano y pierda así el terror al aislamiento. Aislamiento yo creo que se queda corto, porque aquí hay una parte espiritual que no es religiosa como institución, que todo el tiempo cuesta. Aquí hay, en este caso, no hay un cuestionamiento de cosas, porque, por ejemplo, hoy cuando escuchamos a un traductor de textos bíblicos como Mauro Viniglio, donde dice y cuenta lo que pone la Biblia en el texto hebreo clásico, pues claro, se te funden los plomos. Entonces aquí estamos tirando con mucho personaje reconocido, fantásticos, geniales, que tampoco cuestionan estas cosas porque seguramente les parecerían falsarias, pero no lo son. El caso es que no lo son. Cuando el cristianismo y el islamismo, 500 y 1000 años antes, más tarde respectivamente, llevaron la misma idea a Europa y a los países del Mediterráneo, gran parte del mundo aprendió el nuevo mensaje. Pero tan pronto como el hombre oyó el mensaje, empezó a falsificarlo. En vez de hacerse él mismo plenamente humano, convirtió en ídolos a Dios y a los dogmas como manifestaciones de la nueva meta, sustituyendo así como una figura o una palabra la realidad de su propia experiencia. Y sin embargo, el hombre trató una y otra vez de volver al objetivo auténtico. Esos intentos se manifestaron en la religión, en sectas heréticas, en nuevas ideas filosóficas y en filosofías políticas. Efectivamente, Erich Fromm entra hacer esta aclaración, que yo pensaba que no la iba a hacer, pero como genio que es, la hace. Para mí esto que acaba de contar ahora mismo, que acabo de narrar, es esencial. El ser humano entra en un estado queriendo ser unitario, aparecen las religiones y se equivoca por todos lados. Aunque los conceptos del pensamiento de todas las religiones y movimientos nuevos son muy diferentes, todos tienen en común la idea de la alternativa básica del hombre. El hombre solo puede elegir entre dos posibilidades: retroceder o avanzar. Puede retroceder a una solución patógena arcaica o puede avanzar hacia su humanidad y desarrollarla. Pero claro, aquí es donde tengo yo la discordia. Patógena, arcaica, pero ¿qué tiene de malo, por ejemplo? Se sabe que con la psilocibina, los hongos alucinógenos, se descubrieron un montón de cosas. Se sabe, es más, hasta puede ser que hasta algunas religiones surgieran de ahí. El chamanismo, pues claro, pues igual que hay chantas chamanes, hoy en día hay chantas católicos, musulmanes, judíos y budistas, hinduistas y la Virgen Santa que venga por delante, pero lleno, plagado, más que nunca, diría yo. Entonces, esto no es que para adelante o para atrás. Porque seguramente hay cosas hoy que no nos gustan, pero las tenemos ahí impuestas. No es para adelante o para atrás. Es la capacidad de jugar. O sea, el hombre todavía no tiene resuelto que somos 7.000 millones, de los cuales solo 1.000 millones viven bien, tienen acceso a agua, sanidad y esas cosas, pero estamos buscando la luna, irnos a la luna, pero ya cabrón, ¿no será mejor empezar a que el 60% por lo menos de la población mundial salga de la miseria y la pobreza para empezar a trabajar en la luna? Por mucho que tú investigues, yo me lo pregunto a veces eso. O
soy antiluna, no, si está muy genial, ojalá viniesen los marcianos y nos abriesen las puertas a nuevas tecnologías, pero ¿dónde está la aplicación al ser humano, que es lo esencial? Encontramos esta alternativa formulada de varias maneras, como la alternativa entre la luz y las tinieblas, Persia, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, Antiguo Testamento, o la formulación socialista entre socialismo o barbarie. En fin, tantas cosas. No solo las diferentes religiones humanistas presentan la misma alternativa, sino que aparece también como la diferencia fundamental entre la salud mental y la enfermedad mental. Lo que llamamos una persona sana depende del sistema general de referencia de la cultura dada. Entre los berserkers teutónicos, un hombre sano, sería el que podía actuar como un animal salvaje. Este mismo hombre sería hoy un psicópata. Todas las formas arcaicas de experiencia mental, necrofilia, narcisismo extremo, simbiosis incestuosa, que en una forma u otra han constituido lo normal o hasta lo ideal en culturas regresivas arcaicas, yo empezaría a quitarlo de regresivas, arcaicas, porque los hombres estaban unidos por sus tendencias arcaicas comunes, hoy se señalan como formas graves de patología mental. Claro, nosotros andamos siempre buscando la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro no la vemos. Porque si hay una sociedad más neurótica, es la nuestra, hipocondríaca, neurótica. Vamos, es la sociedad más esclava que he visto en mi vida. Sí, sin duda, y parece que no, pero sí, para mí sí. Es una forma menos intensa, en una forma menos intensa, cuando les hacen resistencia a fuerzas contrarias, las fuerzas arcaicas son reprimidas y el resultado de la represión es una neurosis. La diferencia esencial entre la orientación arcaica en una cultura regresiva y una cultura progresiva, respectivamente, y cuidado con poner aquí etiquetitas derecha e izquierda, porque de esto no va la película, ya os lo digo, pues algunos se ha ido para allá, respectivamente, estriba en el hecho de que la persona orientada arcaicamente en una cultura que Eric Fromm llama regresiva, no se siente aislada, sino que, por el contrario, es apoyada por el consenso común, mientras que lo contrario es la verdad para la misma persona en una cultura progresiva. Enloquece porque su mente está en oposición con la de todos los demás. El hecho es que aún en una cultura progresiva como la de hoy, gran número de individuos tienen tendencias regresivas de considerable fuerza, pero son reprimidas en el curso normal de la vida y solo se manifiestan en circunstancias especiales como la guerra. En cualquier caso, estas comparaciones entre civilizaciones que en número 1, 2, 3, 4, 5, eran pequeñas, decir Roma, de acuerdo, Egipto, de acuerdo, pero es que lo de Roma y Egipto tendría o tiene hoy, yo creo que muchos paralelismos, no pasa tanto tiempo, con la sociedad actual. Otra cosa son las más para atrás, que yo creo que eran civilizaciones o culturas muy pequeñas, comparado con lo que son 40 millones, 10 millones. Yo no hablaría ni de millones, si acaso de algunos miles o cientos de miles, no más. Resumamos lo que esas consideraciones nos dicen acerca de las cuestiones con que empezamos. En primer lugar, en cuanto al problema de la naturaleza del hombre, llegamos a la conclusión de que la naturaleza o la esencia del hombre no es una sustancia específica, como el bien o el mal, sino una contradicción que tiene sus raíces en las condiciones mismas de la existencia humana. Ese conflicto requiere por sí mismo una solución, y fundamentalmente solo hay la solución regresiva y la progresiva. Lo que pareció a veces una tendencia innata del hombre hacia el progreso no es otra cosa que la dinámica de la búsqueda de soluciones nuevas. En todo nivel nuevo a que llegó el hombre aparecen contradicciones nuevas que lo obligan a continuar la tarea de encontrar soluciones nuevas. Este proceso sigue hasta que el hombre llegue a la meta final de ser plenamente humano y de estar en completa unión con el mundo. Esto es la espiritualidad. Decir y pensar que sociedades, como él llama regresivas, no tendían o no buscaban cosas nuevas para mejorar es decir mucho. Yo no tengo duda de que buscaran. Porque hoy en día también podemos llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que pensamos que están hechas para
mejorar la vida del ser humano, que el ser humano está buscando, muchas veces son capituladas, capadas, decapitadas, porque los intereses comerciales no quieren que eso exista. Como por ejemplo fue el caso de los medicamentos del SIDA, que estaban ya dispuestos y que se taparon, o de cánceres, algún cáncer, para que la farmacéutica de turno pudiese vender los otros que tenía. Y esto está más que demostrado. En cualquier caso, en este camino de la libertad, del determinismo, andamos siempre en un juego que a mí me parece, yo no negaría nada, delante, atrás, yo lo establecería como una relación cuántica en la que puedes ver todo en un mismo espacio, pasado, presente, futuro. ¿Y por qué no rescatar cosas? De hecho, la sociedad de hoy está intentando de boquilla reconquistar la naturaleza, los cultivos sanos. A ver, es básicamente imposible, porque una cosa es hablar y otra cosa es la realidad. Porque claro, luego caemos en las tonterías, como es orgánico y esas cosas, que eso es farfulla total, resulta que vale más, con lo cual se convierte en un artículo de lujo. Entonces al final el comer bien o sano, que es mentira, se convierte en acceso de los ricos y cosas de este tipo. Para mí, la clave de todo esto reside en el silencio, en que la felicidad se llega restando, en el preguntarnos, en un cierto minimalismo, en no darle poder al exterior. Y eso empieza única y exclusivamente por nosotros. El narcisismo es la respuesta lógica a la sociedad que tenemos. Lógica. Y hoy hay más narcisistas que nunca. Y aquí hemos descubierto, como fue en el capítulo anterior, narcisistas de todos los colores. Seguramente todos nosotros hemos sido narcisistas, aun pensando que éramos mártires. Fíjate tú cómo me duele esto que me han hecho. Narcisista. Hay un sistema material imperativo y determinado, con juegos claros, poderes claros, que nunca nos han contado que funciona como tal y que es de privilegio, sin duda. El poder político, todos, económico, todos, las religiones, todas, las sectas meditativas, todas las religiones meditativas, todas las religiones y filosofías yógicas y como institución, todas son inductoras de la evangelización, necesitan del sumatorio de todos y de los adeptos. Cualquier cosa menos libertad. El reino de Dios está en ti. Entramos en libertad, salimos en libertad. Eso no quiere decir que leamos, nos instruyamos y elijamos el qué, cuándo y el cómo. Porque sí. Un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.